provocaron el desbordamiento de varios ríos en la provincia de Esmeraldas. Miles de familias resultaron damnificadas, incluso más de 500 personas fueron rescatadas con helicópteros y botes. Fuerzas Armadas, Policía Nacional coordinan acciones para salvaguardar a la población. Hasta el momento no se contabilizan víctimas mortales. Fueron aproximadamente 12 horas de una intensa lluvia sin parar entre la noche del 3 y 4 de junio, que provocó que casi toda la provincia de Esmeraldas hoy se encuentre bajo el agua, y así se lo puede ver desde el aire. Los más afectados son Huizne, Atacames, Esmeraldas, Quinindé y Río Verde. Debido a las fuertes precipitaciones, 6 ríos se desbordaron, lo que afectó a varios cantones. En Quinindé se desbordó el río Cube y Viche. En Atacames se desbordó los ríos Unión y Súa. En Esmeraldas el río Tabiazo, mientras que en Huizne el río Matambal. Videos como este muestran cómo la corriente se lleva todo lo que encontró a su paso, como esta casa de madera. Ay, Dios mío, qué pena. Estamos tratando de sacar todo lo que más podemos, el barro que se ha acumulado, casi 1 metro de barro. Estamos tratando de sacar a los familiares. O sea, nosotros necesitamos la comida para los damnificados. Muy preocupada por un familiar que tengo que encontrar y no lo encuentro. Una persona con discapacidad con sus 2 hijos. Y desde la mañana estoy pidiendo a las lanchas que por favor me lleven hasta el lugar para poder ayudar a rescatarlo. Las imágenes son impresionantes. En este video se puede observar cómo el río arrastra palos y escombros, mientras que en este otro video un vehículo es arrastrado por la corriente, mientras varias personas buscan ponerse a buen recaudo. Según Frickson Erazo, gobernador de Esmeraldas, no se han registrado víctimas mortales. Hasta ahora no hay ningún tipo de reporte de heridos, ni mucho menos de muertes, ni tampoco de ahogados. Elementos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros organismos de rescate trabajan arduamente para evacuar a los afectados. Muchos fueron rescatados en helicóptero y otros en bote, mientras que otros esperaban su turno en el techo de sus casas. Nosotros como Gobierno Central, a través de la Unidad de Secretaría de Gestión de Riesgos y conjuntamente con MIE, Salud y todas las entidades operativas desconcentradas, lo que hacemos es fortalecer la ayuda humanitaria, la asistencia respectiva para que no existan inconvenientes hasta que las familias puedan, algunas retornar a sus hogares u otras, en este caso, que también está mi duda aquí, que se puedan adherir a los planes de vivienda social. Además, en la vía Atacames-Tonchihue de la jurisdicción de Esmeralda se registró un socavón producto de la acción del agua. El COE provincial se activó para atender la emergencia. A esto se suma el trabajo de las alcaldías y municipios para entregar kits alimenticios y medicina a los damnificados. Edison Saavedra, Noticias 7. 19 horas con 5 minutos, vamos a conectar en directo ahora precisamente con la capital de la provincia verde. Desde Esmeraldas, Manuela Bedón, te escuchamos, buenas noches. Buenas noches, Dairon. Así es, nos encontramos desde el albergue en la unidad educativa León Febres Cordero, donde alrededor de 165 personas se encuentran aquí alojándose. De esas 165, 120 están pasando la noche debido a las afectaciones que ha provocado el desbordamiento de varios ríos justamente aquí en la ciudad de Esmeraldas. El río Tiangue es uno de ellos, de los cuales más afectaciones ha ocasionado, y nosotros les tenemos una nota preparada para que puedan conocer la realidad que están viviendo estas personas, y que según los datos oficiales son cerca de 3.000 quienes han perdido sus parte de sus objetos y de sus viviendas. Veamos la siguiente nota. De las 9 de la mañana, el caudal del río Tiangue creció más de 12 metros ingresando a las viviendas. Esperanza Luca lo perdió todo. A sus 77 años vivía de la venta de cerveza y ahora no sabe cómo empezar de cero. Rapidito a usar cualquier cosa, pero ya no alcancé. Esta misma historia se repite en este sector. Lo perdimos todo, nos dicen sus moradores. No hay tiempo para sacar nada. Si puede pasar, incluso nuestra casa está perdida, miren. Nosotros vamos sin nada, nuestra casa está vacía, está pelada, esto está horrible, no hay nada no podemos recuperar nada porque todo esto ya está destruido. Y entre más nos adentramos en este barrio, nos encontramos con situaciones mucho más complejas, donde el agua ya rebasa nuestras rodillas y se nos ingresa a las botas. Las familias están preocupadas no solamente por la pérdida de sus cosas, sino también por las enfermedades que se pueden producir tras el aumento de mosquitos y zancudos. Nos encontramos en la casa de la familia Mora, una de las 50 familias afectadas en el barrio Propicia 4, en la calle 18 de marzo, en la ciudad de Esmeraldas. Como pueden observar,
Continúa habiendo agua en esta vivienda, no han podido retirarla debido a la afectación que causó el río con su crecida la mañana de ayer, domingo 4 de junio. Los habitantes de esta vivienda nos cuentan que el agua creció hasta este borde, por eso se ve la diferencia de la tonalidad del muro. Ellos, al escuchar el bramar del río y el alerta que recibieron de los vecinos que están más cerca a la orilla, únicamente pudieron huir. Esta familia lo perdió todo, al igual que el resto en este barrio. Venía con fuerza, venía roncando feísimo, arrastró palos, casas, los animales, todo. Según el último reporte de las autoridades, los afectados son 11.750 personas, de las cuales 2.895 familias con daños menores y 16 personas damnificadas. Manuela Bedón, Noticias 7. Adicionalmente, conocemos que dentro de las acciones que ha efectuado el gobierno nacional han rescatado a 1.400 personas justamente en esta provincia. Las autoridades se reunieron este lunes para poder gestionar las acciones que se van a tomar en todos los cantones afectados, pero adicionalmente mencionaron que se van a reunir el fin de semana tanto con la prefecta como el alcalde de esta ciudad para poder así gestionar las ayudas y las labores que se necesitan. Veamos la nota. El número de rescatados, que ayer era de 530, ahora ha subido a 1.467 personas. Estos son los primeros resultados tras la emergencia en la provincia verde, que está afectada por el agua y que dejó a 223 familias alojadas en 4 albergues temporales. Durante la reunión que mantuvo el presidente Lasso y una parte de su gabinete ejecutivo, se acordó la entrega del bono de arrendamiento para los habitantes de las casi 3.000 viviendas en zonas de afectación y que así no sea necesario que vayan a albergues. Van a llegar el día de hoy hasta mañana y eso va a continuar en los siguientes días, la llegada de cerca de 4.000 kits de alimentos, de vestimenta, colchones también, para entregar a las familias afectadas. Ante las impresionantes imágenes captadas en casi todos los cantones, el sábado retornará el presidente Lasso junto al titular del BEDE y el ministro de Economía para reunirse con la prefecta Zambrano y los 7 alcaldes esmeraldeños. Para revisar la carpeta de proyectos que ellos tengan para cada uno de esos cantones, que al menos sean 100 millones de dólares que podamos invertir en los próximos 6 meses en la provincia de Esmeralda. 11.750 personas son el saldo hasta el momento de afectados por 12 horas seguidas de intensa lluvia. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y bueno, amigos televidentes, como les habíamos comentado, nos encontramos en este albergue donde hay 65 niños, pero también hay jóvenes y adultos quienes están quedando aquí. Inclusive han venido con sus mascotas. Quienes se quedan en el lugar están recibiendo atención médica, han recibido alimentos. Los grupos de personas, hay un grupo de personas que regresan a sus domicilios, pero en el sector se encuentran bien. Durante la tarde los vimos jugar fútbol, han disfrutado un poco de tranquilidad, de tomar agua, de poder cambiarse. Y bueno, por parte del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología se aclaró que este desbordamiento de los ríos está ocasionado no por el fenómeno del Niño, ya que este se encuentra en desarrollo y está bajo vigilancia, sino que diferentes factores meteorológicos y de clima han provocado unas fuertes precipitaciones que lastimosamente el día domingo duraron más de 12 horas, por lo cual los cauces de estos ríos incrementaron. Esta es la información que tenemos nosotros aquí desde la provincia de Esmeraldas, la ciudad de Esmeraldas. Volvemos con María Mercedes con más información. Manuela, muchísimas gracias por este completo informe. Nuestra compañera Manuela Bedón desde el Cantón Esmeraldas y va a tenernos más información en las siguientes emisiones de Noticias 7. Y sobre este mismo tema, 7 alojamientos temporales ya están dispuestos en Esmeraldas para las más de 11.000 personas damnificadas en la provincia debido a las continuas lluvias durante este fin de semana. Además, destinarán líneas de crédito para el refinanciamiento de deudas y la entrega de bonos de arriendo para quienes perdieron sus viviendas.
tenemos prácticamente 1,5 metros de agua que subió en este sector. Entonces estamos pidiendo ayuda. Todo nos ha dañado, todo, con decir todo lo que es planta baja nos ha dañado. Los vecinos prácticamente tenemos en la calle. Luis Bastidas es morador de la ciudadela La Nueva Concordia, una de las zonas afectadas por las inundaciones en Esmeraldas. Cuenta que lleva más de 12 horas tratando de retirar el lodo que ingresó a su vivienda. No hemos dormido, sacando el agua toda la noche. En mi casa tengo lleno de agua. Hay quienes no pudieron rescatar nada y piden a las autoridades limpiar las alcantarillas para que el agua se pueda drenar. El agua nos ha dañado todo prácticamente, necesitamos ayuda. Prácticamente se nos mojó todas las camas, los colchones y electrodomésticos que se nos dañaron, entonces estamos llenos de lodo. Uno de los problemas a los que se enfrentan es la falta de agua potable. No tenemos nada, ni siquiera una ayuda, por lo menos agua potable. Ya unos 3 días tenemos ya. Nada, no podemos ni ver a los niños sucios, no hay uniformes, no hay nada, estamos mal. Para quienes perdieron sus viviendas, el COE provincial activó 7 alojamientos temporales. Además, solicitó a Ban Ecuador habilitar la línea de crédito SOS, que permite el refinanciamiento y, de ser el caso, la reestructura del pago para los agricultores que enfrentan las afectaciones provocadas por la etapa invernal. Y se efectuará el levantamiento de información para la entrega de un bono de arrendamiento para familias que fueron afectadas en los cantones de Atacames, Muisne, Esmeraldas y Quinindé. Olga Velasco, Noticias 7. La magnitud de las lluvias también provocaron el cierre de vías en la provincia de Esmeraldas, afectadas tanto por las inundaciones como el producto de varios deslaves. ¿Cómo? Por acá, por allá, por allá. Acceder a localidades esmeraldeñas es casi imposible por el impacto de las lluvias y uno de los cantones con más problemas es Atacames. Este socavón en uno de sus ingresos preocupa a los moradores en una vía que registra también grietas visibles. Se fue. Todo. No pudieron sacar nada. Pero la situación es similar en otros puntos, como Muisne, donde se reporta el colapso de puentes para la entrada a este delta y derrumbes en el sector de la curva del Salto. Mientras que en la capital Esmeraldas la situación es parecida. Hay vecindarios inundados por completo, donde es imposible transitar, como Chinca. Y también en otras partes hay temor por los puentes, como este llamado Camposanto, que creen está a punto de caer. ¿Qué tú no te imaginabas? Aquí me acaban de comunicar. Otros lugares como Súa, Tonchihue, Viche y Aguacate también están al borde de la incomunicación por el desbordamiento de los caudales. La prioridad del COE provincial, según mencionaron, es ejecutar acciones inmediatas para habilitar las vías estatales y por allí trasladar insumos y donaciones a los damnificados. Lautaro Andrade, Noticias 7. 19:17 con nosotros a esta hora. Nos acompaña en el estudio el titular del Ministerio de Industria, Comercio y Producción, Julio José Prado. Ministro, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Byron. Saludo a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de la señal. Ministro, hace algunos días el Ejecutivo envió como decreto ley de inversiones con el carácter económico urgente a la Corte Constitucional para su verificación constitucional, básicamente, pero el asambleísta, o mejor dicho, el parlamentario andino del correísmo, Virgilio Hernández, se ha adelantado a poner un recurso que se denomina amicus curiae, que para el entendimiento de la gente es amigo de la Corte, que de amigable no tiene nada, pero bueno, vamos a entender de qué va. Se supone que es inconstitucional desde el punto de vista del señor Hernández. ¿Por qué si es constitucional la ley de emergencia económica de inversiones? Sí, Byron, y todos quienes nos escuchan. A ver, hay algunas intenciones que se han dado, primero en redes sociales, declaraciones de prensa, políticas y demás, de lo que hemos dicho, bajarse este decreto de ley en la Corte Constitucional o poner justamente amicus curiae en contra de que la Corte los vaya a aprobar, ¿no? Lo primero que hay que decir es que ellos se están fijando básicamente en la urgencia y están atacando a que esta ley de zonas francas no sería un decreto de urgencia económica. Bueno, lo primero que hay que decir es que si atraer inversiones, generar empleo y generar más exportaciones no es urgente para un país, cualquiera que sea, y específicamente el Ecuador, pues ¿qué es urgente en el Ecuador?
El segundo tema es que en realidad ya hace 10 años ese gobierno justamente a través del Código Orgánico de la Producción y las Inversiones, del COPSI como se llama, ya introdujo un proyecto de ley económico urgente de inversiones y en ese momento de sedes, que son como se llaman las zonas francas, zonas económicas especiales de desarrollo, que pasó a la Asamblea, fue calificado y fue aprobado. Y de hecho son las sedes las que se utilizan hoy por hoy, las que fueron en el año 2010 aprobadas por ese movimiento político, ¿no es cierto?, y en esa presidencia. Entonces, no tiene sentido el decir que en ese momento sí era un proyecto económico urgente el que se aprobaba y ahora simplemente por otro momento político, pues no es aprobado. Y el tercer elemento, si queremos, Byron, es que la Corte tiene que pronunciarse sobre la constitucionalidad, evidentemente, y también sobre la urgencia económica, que lo van a revisar. Pero el tema aquí es que después la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, podrá ratificar el texto que fue aprobado ya por la Corte, ¿no? O modificarlo. Entonces, este es parte del proceso ahora en este periodo de muerte cruzada que se ha dado. Ministro, para el entendimiento de los ciudadanos de a pie, que no entienden mucho de la técnica, una zona especial, o en este caso zona franca, es un determinado sitio geográfico que no necesariamente tiene que ser un puerto, porque también había la idea de que pueden ser en Esmeraldas, en Manta, en Guayaquil, en Puerto Bolívar. Puede ser una zona que incluso el gobierno pueda determinar como una zona de desarrollo donde empresas privadas o públicas podrían tener un régimen especial tributario. ¿Qué elementos diferentes o diferenciadores tiene además? Es correcto, Byron, para que la gente nos entienda exactamente. Una zona franca, primero el concepto de zonas francas existe en el mundo y en América Latina desde hace al menos 50 años. En el Ecuador, lastimosamente, no ha funcionado, pero ya voy a dar algunos datos. ¿Qué es una zona franca? Es un espacio, ¿no es cierto?, en el cual las empresas que se colocan en este espacio físico-geográfico pueden tener beneficios tributarios siempre y cuando estén orientadas a exportar. Este es un concepto muy importante. La zona franca está enfocada en exportar y en exportar valor agregado, ¿ya? Entonces, no es que se va a exportar bananas, por ejemplo, desde la zona franca, pero sí se puede exportar chips, compotas de banano desde la zona franca. ¿Qué se puede exportar? Se puede exportar no cacao, pero sí cacao hidrolizado, por ejemplo, centrifugado, o cacao que ya se convierte en valor agregado como el chocolate. Eso sí se puede hacer en las zonas francas. Pero también en América Latina se está utilizando el concepto de zonas francas manufactureros o zonas francas de servicios para exportar software, tecnología, call centers, todo este tipo de temas que son muy importantes hoy por hoy en la economía y que el Ecuador lastimosamente no los ha aprovechado. Entonces, el concepto de zona franca es que se ponen empresas nuevas, no empresas existentes, se atrae inversión extranjera o se atrae nueva inversión local que puedan localizarse ahí. Esa es la gran diferencia. ¿Y por qué en el Ecuador no ha funcionado? Porque generalmente las zonas francas del pasado, de los años 80, o las sedes creadas en el año 2010 tenían un componente puramente político. ¿Qué significa eso? Que el ministro de turno, ¿no es cierto?, lo que hacía era aprobar esas zonas francas o fomentar esas zonas francas básicamente en lugares donde creía el gobierno de turno o el ministro de turno que había que crearlas y no donde realmente había la necesidad económica, productiva, donde estaban los componentes productivos de las empresas para poder desarrollarlas. Esa es la gran diferencia con el proyecto de ley que estamos proponiendo nosotros. Por ejemplo, una zona de desarrollo podría ser Esmeraldas. Claro, por ejemplo, las zonas, en el proyecto de ley que estamos proponiendo, las zonas fronterizas, de hecho, pueden beneficiarse de hasta 15 años de exoneraciones tributarias totales, es decir, cero impuesto a la renta, no pago de IVA, por ejemplo, no pago del ISD y no pago de IVA cuando son importaciones, digamos, de otras zonas del país. Y básicamente esto, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que le interesa a la ciudadanía? Porque uno dice, claro, hay rebajas tributarias, pero ¿qué gana el país? El país gana más empleo, más exportaciones, más inversiones y la zona franca le compra al resto del país, al resto de las industrias que hay en el país, su materia prima y esto le permite exportar más. ¿Es obligatorio del inversionista en esa zona franca comprarle a los proveedores de la zona la materia prima? No obligatorio, pero lo que vemos en otras zonas francas del resto de América Latina es que gran parte de lo que reexporta la zona franca a otros países del mundo es comprado en el mercado local. Y claro, el Ecuador tiene una capacidad de producción tremendamente amplia. Entonces, lo que va a suceder es que todas las industrias que ya existen en el país le van a vender a las empresas que están en las zonas francas, estas van a transformar la materia prima en valor agregado y van a comenzar a vender a otros países. Otro tema que estamos innovando, digamos, en el Ecuador, porque no es una innovación en otros países, pero es trayendo el concepto de zonas francas uniempresariales. Voy a explicar esto. Una zona franca normalmente es un espacio donde hay muchas empresas de diferentes tipos localizadas ahí. El concepto de zona franca uniempresarial
empresarial es cuando una empresa en una zona específica, que no tiene que ser un puerto, un aeropuerto, una zona alejada, por ejemplo, puede ser la ciudad de Quito, ciudad de Guayaquil, Cuenca, en el centro de las ciudades, hay empresas que se dedican, por ejemplo, a software, a call centers, a investigación, a tecnología. Eso puede ser una zona franca, ¿ya? Puede ser una zona franca dentro de una universidad, por ejemplo, un edificio de una universidad enfocado en exportar software al exterior. Se puede hacer. ¿Por qué? Porque el software no requiere estar en un aeropuerto, en un puerto, en una zona fronteriza, etcétera y demás. Entonces, este concepto que en Costa Rica, en Uruguay, ha funcionado muy bien, lo traemos también al Ecuador. Esos son los conceptos algo nuevos similar de este tema. a lo que tiene China en Shanghái y Hong Kong, por ejemplo. Bueno, son zonas especiales. China, Corea, pero lo tiene más cerca, no tiene Uruguay, por ejemplo, lo tiene Colombia. Uruguay, Costa Rica, Colombia, República Dominicana. Colombia tiene uno cerca del puerto de Buenaventura, Correcto. que no necesariamente es en el puerto, sino una empresa específica, creo que es de cebada o para hacer cerveza, algún por tema ejemplo, de alimentos. ellos tienen ahí, yo he visto una, personalmente estuve en Costa Rica, ahora que estuvimos firmando el Tratado de Libre Comercio con el presidente, visité zonas francas dentro de la ciudad de San José, y ahí, por ejemplo, ellos tienen un edificio que está enfocado en exportación de software, y entonces están jóvenes empresarios, emprendedores, que tienen rebajas tributarias porque están exportando a otros países, pero están en el medio de San José, así que en el futuro en el Ecuador podremos comenzar a ver esto. Entonces uno dice, a ver, ¿urgencia económica? Claro que es urgencia económica. Hace 2 años tratamos de pasar esta ley, no lo permitió la Asamblea. Hace año y medio tratamos de pasarlo, no lo permitió la Asamblea. Y de hecho, por eso es que hemos terminado con un decreto de muerte cruzada, porque la Asamblea estaba obstruyendo, digamos, boicoteando estas oportunidades de generar más inversiones. Y en otros países, solo les doy algunos datos, ¿no es cierto? Las zonas francas generan una gran cantidad de exportaciones. Por decir alguna cosa, desde las zonas francas de Costa Rica se exportan 8.000 millones de dólares en el año, solo un año, en el año 2022, que tengo el dato. En Puerto Rico se exportaron 7.500 millones, República Dominicana 7.000 millones. ¿Saben cuánto fueron en el Ecuador las exportaciones desde las zonas francas que tenemos hoy por hoy, o las sedes? 270 millones de dólares. Es decir, no estamos exportando prácticamente nada. ¿Por qué? Porque la forma en la que se crearon esas zonas francas del pasado o las sedes no está funcionando, no está actualizada. Por eso hemos tomado lo mejor de lo que está ofreciendo las zonas francas de América Latina y creando estos incentivos para que se creen rápido y funcionen bien. Y esto estaría encadenado, por ejemplo, a los tratados de libre comercio que, por ejemplo, vamos a firmar con Corea próximamente. Absolutamente. A ver, ahora si estamos abriendo el Ecuador al mundo, si tenemos 3 acuerdos comerciales ya firmados, que es el de Costa Rica, el de China y el de Corea, ¿no es cierto? Esto lo que nos va a permitir es exportar más y mejor. Pero para eso necesitamos que no se exporten impuestos, que es lo que se genera cuando uno no tiene una zona franca. Esto es lo que han pedido los sectores productivos y los inversionistas locales e internacionales hace tanto tiempo, que tengamos zonas francas que permitan aprovechar esos acuerdos comerciales. Y claro, lo que queremos es que esas zonas francas no se desarrollen como islas, alejadas de los encadenamientos productivos, sino que compren a los productores locales. Y un tema adicional, Byron, que es interesante, no solo las zonas francas son para las grandes empresas, grandes corporaciones, agroexportadores. Pueden estar los medianos e incluso los pequeños, o a través de asociatividad, ¿no es cierto? Los pequeños exportadores pueden localizarse en una zona franca y beneficiarse de la reducción tributaria para poder exportar más. Y resulta que uno dice, bueno, pero le estamos quitando tributos, ¿qué gana el país? Pues tenemos una gran cantidad de estudios de varios países, varias economías, que dicen que, por ejemplo, el retorno para los países cuando hacen esta exoneración tributaria se ve 6 a 7 veces más recompensada en el encadenamiento interno. Solamente en el caso de Uruguay, por ejemplo, República Dominicana, 6 o 7 veces más de lo que se exonera en impuestos termina generando en ventas internas y en exportación. Es decir, la ganancia de las zonas francas está más que probada en todos estos países. Finalmente, ministro, al margen de que se llegue ya al acuerdo comercial con Corea, ¿se va a trabajar en una agenda interna para que estos 3 acuerdos comerciales puedan tener, digamos, una agenda de competitividad para que nuestros exportadores, cuando ya entren en rigor los 3 acuerdos del próximo año, me imagino yo, digamos, tengan mejores capacidades de competir? Absolutamente. A ver, los acuerdos comerciales, los tratados de libre comercio no son un fin en sí mismo. Son el inicio de una agenda de competitividad que puede durar y debe durar varias décadas en el Ecuador. Pero nosotros ya pusimos en marcha ahora lo que llamamos la agenda Ecuador Compite, que tiene como parte el tema de atracción de inversiones, zonas francas, el tema de más exportación a través de tratados de libre comercio, pero también una agenda
interna, de clústeres productivos que generan encadenamientos internos, de bajar costos de producción a través de menos aranceles, menos impuestos, que también lo estamos proponiendo a la Corte Constitucional, y después reforzar los procesos de calidad para que los excelentes productos que tenemos, que podemos nombrar varios, ¿no es cierto?, y quedarnos un rato hablando sobre ellos, el banano, el camarón, ¿no es cierto?, la pitahaya, las flores, la manufactura ecuatoriana, que es muy buena, tenga mejores mercados y pueda salir a estos destinos internacionales donde los consumidores están ávidos de comprar nuestros productos. Así que la agenda interna y la agenda externa van de la mano, Jairo. Ministro, muchas gracias. Esto corta el tiempo. Muy gentil. Muchísimas gracias. El titular de la cartera de Producción e Inversiones, Julio José Prado. A propósito del tema, el gobierno prepara decreto de ley para enfrentar el fenómeno del Niño. Dentro de estos decretos habrá compensaciones, por ejemplo, para quienes pierdan sus bienes ante el evento climático. En agosto próximo se espera la llegada del fenómeno del Niño a Ecuador y el gobierno busca anticiparse a los estragos, sobre todo al posible daño agrícola amenazado por este evento climático. Estamos pensando en un decreto de ley de urgencia económica relacionado con el fenómeno del Niño. La iniciativa contendrá acciones para facilitar las operaciones de las pequeñas y medianas empresas frente a posibles pérdidas económicas por el Niño. El decreto ley, además, incluiría disposiciones para agilitar y habilitar compras públicas de emergencia. Para temas relacionados con la recuperación y la reactivación durante y después del fenómeno del Niño. Ecuador ya fue golpeado por el fenómeno del Niño en los años 82 y 97. Además de las víctimas mortales por el temporal, el fenómeno destruyó gran parte de los cultivos y la infraestructura vial. En 1997 se estima que las pérdidas generadas superaron los 2.000 millones de dólares. Por ahora, el COE provincial también acordó que a través de Ban Ecuador se habiliten créditos SOS para el refinanciamiento y la reestructuración de pagos para agricultores afectados en la provincia de Esmeraldas. Carolina Basante, Noticias 7. En la jornada electoral hay movimientos políticos que tienen una fuerte división interna y otros que deciden de a poco apoyar una y otra candidatura presidencial. En la siguiente nota les contamos más. Con división y desacuerdos. Así es como se presentan algunos partidos políticos a pocos días de que culmine el plazo para inscribir sus candidaturas con miras a los comicios de agosto próximo. Uno de ellos es la Izquierda Democrática, quien hace poco cambió de presidente, pues Enrique Chávez habría sido suspendido por una infracción electoral grave. Están desconociendo la presidencia, mi presidencia de la Izquierda Democrática. Hace año y medio que están violando, se está realizando violencia política de género sobre mi persona. A pesar de ello, dicen que el apoyo a una posible candidatura de Otto Sonnenholzner está en pie. Yo no pienso cambiar nada, son decisiones que están en el Consejo Ejecutivo Nacional y que tienen que seguir. De otro lado, Pachacutic también muestra división con la CONAIE. Leonidas Guisa, presidente de la Confederación, descartó su candidatura, pero ya han decidido sobre un posible respaldo a Yacu Pérez. Creo que está siendo tremendamente contradictorio con el discurso que le permitió catapultar políticamente. Así que con estos discursos ni con esas posesiones nosotros no caminamos, vamos a quedar en el movimiento Pachacutic con absoluta responsabilidad que corresponde en este tiempo. Los que sí tienen más acuerdos sería el Partido Sociedad Patriótica. Esto con una posible candidatura de Jan Topic. Acordamos, todavía no hemos firmado un acuerdo formal, pero se tomó la decisión en nuestro Comité Ejecutivo Nacional de tener esa posibilidad de apoyar a un candidato, como también muchos quieren, ¿no? Una persona nueva. Lo que es cierto es que todos los binomios, es decir, candidatos a presidente y vicepresidente, deberán estar conformados por un hombre y una mujer y deberán estar inscritos hasta el próximo 14 de junio. Andrea Orbe, Noticias 7. Entre tanto, la titular del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, ha señalado que no apelarán la decisión del Tribunal Contencioso Electoral sobre la paridad de género debido al tiempo y al ajustado cronograma del proceso. Con la decisión del TCE, los partidos y movimientos deberán cumplir con un 50% de la cuota femenina, tanto en listas de asambleístas provinciales, nacionales, incluso en los binomios presidenciales. El fallo obligó a extender el plazo de las primarias y la inscripción de candidaturas para poder cumplir con este requisito.
Yo celebro que vayamos al 50% las mujeres, pero espero que las organizaciones políticas, un llamado a ellas, que ahora por cumplir con la ley, porque el tiempo ya no nos alcanza, no seamos tomadas a las mujeres y a los jóvenes como simples rellenos para cumplir con la cuota de lo que exige la ley. Entonces, son desafíos que tenemos que enfrentar, pero bueno, así como enfrentamos el Consejo Nacional Electoral, elecciones inéditas en pandemia, sin vacunas, y lo hicimos bien, ahora también estamos preparados por la experiencia que tenemos sacar adelante este proceso electoral inédito en el país. Y en el marco de los comicios de agosto, ya hay 2 personas inscritas para realizar pronósticos electorales. En los próximos días se registrarían empresas dedicadas a encuestas. Veamos. Si algo enciende el periodo electoral no es únicamente la campaña, sino también las encuestas, que presentan la supuesta intención de voto del electorado y en ocasiones completamente alejadas de lo que sucederá en los sufragios, debido, según analistas, a que la población ciertamente joven la que ha inclinado la cancha, y creo yo que esa población no es la que le estamos haciendo encuestas, sino estamos haciendo encuestas a un sector de la población de ya edad avanzada. Si en estos días empieza a escuchar o leer pronósticos electorales sobre los precandidatos, sepa que son otra cosa. Usted ahorita lo que tiene es una sensación de voto, ni siquiera una intención. Es una sensación de las personas de lo que perciben ahorita el país. La intención, creo yo, se reflejará una vez que confirmemos quiénes son los candidatos. Por eso es equivocado hablar de encuestas a más de 2 meses de los comicios. Estas empresas no pueden realizar un procedimiento hasta 10 días antes de la elección. Lo mismo con lo que se difunde en Twitter o en páginas de Facebook. El tema de las encuestas que se ejecutan a través de redes sociales ni siquiera son muestreos, ni encuestas, ni pronósticos. Es una manifestación de opinión de quienes están alrededor de un tema. Omar Maluc y Luis Lapo son las únicas personas ya registradas por el Pleno del CNE para elaborar pronósticos electorales, mientras que en cuanto a candidaturas, solo la de Daniel Noboa está inscrita. Lautaro Andrade, Noticias 7. Y a la par de las elecciones de presidente y asambleístas en agosto próximo, los ecuatorianos también debemos votar en la consulta popular sobre la explotación petrolera en el Yasuní. En cambio, en la consulta sobre el Chocó andino para el Distrito Metropolitano de Quito aún está pendiente. Las próximas elecciones excepcionales costarán alrededor de $80 millones, que el CNE tiene intención de que cubra también 2 consultas populares, una nacional y una local. La primera, la del Yasuní. 10 años después de ingresado el proceso, el colectivo Yasunidos logró la calificación de una consulta respecto a las actividades petroleras en el Parque Nacional Yasuní, y el CNE pidió que este proceso vaya a la par de los comicios de agosto. La Corte Constitucional acogió nuestra solicitud de que los plazos empiecen a correr para que coincidan, no desde el momento que nos remitieron la consulta de Yasuní, entonces coincidirá para que el día 20 también la gente pueda votar por esta consulta que es a nivel nacional y en el exterior. El gobierno ha dicho que el país perderá alrededor de $1.200 millones si gana la consulta de Yasunidos, que por su parte ya ha empezado a solicitar voluntarios para empezar la campaña a escala nacional. En cambio, en el Distrito Metropolitano de Quito también podría incluirse en agosto próximo la consulta sobre la explotación minera en el Chocó andino. Estamos esperando también una aclaración que nosotros pedimos al Distrito Metropolitano de Quito. Esta consulta podría zanjar una batalla legal de 2 décadas contra los intentos por instaurar la minería en la zona, lo que hasta el momento ha podido detenerse con juicios, acciones comunitarias y también la declaratoria de reserva de la biosfera por parte de la UNESCO en 2018. Carolina Basante, Noticias 7. El juez nacional Mauricio Bayardo Espinosa rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía en contra del expresidente Lenín Moreno y su esposa y 8 personas más procesadas en el caso Sinohydro. ¿Qué medidas cautelares deberán cumplir tras no presentarse periódicamente en la Corte Nacional de Justicia? Se lo contamos en la siguiente nota. El exmandatario Lenín Moreno y su esposa, ambos procesados en el caso Sinohydro, podrán presentarse en la Embajada de Ecuador en Asunción, Paraguay. Así lo dictaminó el juez Mauricio Bayardo Espinosa tras rechazar el pedido de Fiscalía de prisión preventiva por incumplir su presentación periódica en Ecuador. Efectivamente puedan presentarse en la Embajada de Paraguay
una vez por mes dentro de los 10 primeros días, tal como lo ha mencionado el juez. Cada 4 meses deberán venir a Ecuador, me parece a mí también que es proporcional. De la misma manera, el magistrado rechazó el pedido de prisión preventiva de otras 8 personas. Entre ellas están Irina Moreno, Javier Macías Carmignani y María Auxiliadora Patiño. Las personas procesadas habrían justificado la razón por la cual incumplieron las medidas, entonces decidió cambiar esas medidas por otras para que puedan dar cumplimiento. En el caso se efectuará este martes una audiencia para vincular a 3 personas más, entre quienes estarían la nieta y la esposa de Conto Patiño, gerente de Recorsa, empresa que según Fiscalía habría recibido los 76 millones de dólares en coimas por parte de Exinohidro, dineros que posteriormente fueron distribuidos a los procesados según la tesis de Fiscalía. Con esta vinculación, la instrucción fiscal en el caso se ampliará por 30 días más. La diligencia se desarrollará a las 16:50 en la Corte Nacional de Justicia en el norte de Quito. Con cámaras de Juan Pablo Moreno, Olga Velasco, Noticias 7. Nuevamente, el sentenciado por abuso sexual y exdefensor del pueblo Freddy Carrión solicitó un recurso de habeas corpus para recuperar su libertad. Es la segunda vez que plantea el mismo argumento. Ya en marzo pasado apeló su sentencia, pero por una presunta persecución política. El exdefensor del pueblo Freddy Carrión guarda prisión desde mayo del 2021 luego de ser detenido acusado por abuso sexual. Tras un largo proceso de acusación de la Fiscalía, se determinó su participación en el delito, condenado a 3 años. La defensa de Carrión ha presentado el recurso de habeas corpus con el alegato de que su detención provisional habría caducado. Fiscalía es el titular de la acción penal pública. Al ser el titular de la acción penal pública es quien debe de alguna manera sustentar que su procedimiento ha sido acorde a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal, que no ha habido violaciones a los derechos y garantías. Consideramos que esto, más que un tema jurídico, es un tema político y que coincide con este momento circunstancial en que la defensa del señor Freddy Carrión indica que la tesis de la doctora Diana Salazar ha sido plagiada, ¿no? La defensa de la víctima nos explica por qué esta figura no aplicaría. La defensa de Freddy Carrión siempre ha advertido, en primer lugar, que existió un defectuoso procedimiento de flagrancia y que claramente esa detención de alguna manera fue ilegal. En las distintas etapas procesales se lo ha advertido y la justicia ha declarado como una detención legal que ha cumplido con los requisitos de la flagrancia. Freddy Carrión siempre ha advertido que él se encuentra detenido o sigue privado de su libertad de manera arbitraria, dado que no tiene una sentencia ejecutoriada. No es la primera vez que Carrión, a través de sus abogados, busca una figura legal para recuperar su libertad. En marzo de este año apeló nuevamente, y esta vez aduciendo persecución política y que habría sido un montaje para perjudicarlo, como lo pretendía la anulación de la sentencia. Sin embargo, el Tribunal de la Corte negó la solicitud y ratificó la pena de 3 años de cárcel en su contra. Byron Galarza, Noticias 7. Uno de los objetivos de la administración del alcalde Pavel Muñoz es el manejo y tratamiento de quebradas para así prevenir desastres naturales. Además, se analiza declarar en emergencia al sistema sanitario de la capital. El municipio de Quito busca evitar desastres naturales debido a la época de lluvias y el potencial fenómeno del Niño previsto para el segundo semestre del 2023. Para ello tienen un objetivo claro, el tratamiento de las quebradas. Y tenemos 1.800 quebradas distribuidas en todo el distrito metropolitano, así que tenemos un gran trabajo. Por ello, uno de los trabajos es la limpieza de quebradas, como la ubicada en Carcelén, que fue intervenida este fin de semana. Esta quebrada era completamente un botadero de basura, de escombros, y en trabajo cercano con la ciudadanía se ha logrado recuperar los segmentos de toda esta área. Además, con un presupuesto de 3.5 millones de dólares, se trabaja para estabilizar taludes en las cuencas del río Monjas. Por otro lado, el centro de procesamiento de basura de Linga está a punto de desbordarse, pues se registraron casi 1.000 toneladas de basura en los últimos días. Vamos a tener que analizar seriamente la posibilidad de declarar en emergencia el sector sanitario de Quito, particularmente la gestión de residuos sólidos. Ya he dicho que hay que hacer 3 cosas a la vez. Número 1, cierre ambiental y responsable de Linga. Ya necesitamos ese cierre, les decía, hay que construir un cubeto, hay que tratar lixiviados. Número 2, la construcción del nuevo complejo ambiental de Quito, que lo tercero será
tener un nuevo modelo de gestión. Además mencionó que se impulsará la ordenanza de la Reserva del Chocó Andino como parte del eje ambiental del Cabildo. Cerca del 80% de todo el Chocó Andino está dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Esta reserva de biosfera no puede ser, si ustedes quieren, descuidada porque simplemente hay descoordinación institucional. Tenemos que coordinar bien las instituciones para llegar bien con la política pública y poder atender y conservar en su riqueza al Chocó Andino. Todas estas estrategias se desarrollan en el marco del Día Mundial del Ambiente, que se conmemora el 5 de junio. Edison Saavedra, Noticias 7.